momento en el que se iniciaba el juicio, el proceso judicial, él podía haber claudicado ante órdenes y criterios superiores y mantuvo su posición. Poco importa si compartimos su posición o no, lo importante es que la mantuviera. En una situación como la nuestra, en un espacio público como el nuestro, en el que es fácil la claudicación, en el que es fácil el silencio, en el que la aceptación de lo que digan los que están arriba o los dirigentes del espacio público, alguien que diga, pues yo no estoy de acuerdo y establezca un conflicto y ese conflicto termine como desgraciadamente suele terminar en España con el cese, pues a mí me parece una peculiaridad suficientemente atractiva como para mostrar mi inclinación a la presentación. Pero también me atraía circunstancias de su propio partido, de la presidenta, de la líder del partido, y durante estos últimos meses ha representado algo por lo que yo he trabajado muchos años, he elaborado y muchas veces lo he hecho con muy pocos o en solitario, que es la voluntad, la vocación, el interés de superar las trincheras, de superar los frentes, de buscar esa concordia mínima que es imprescindible para las democracias sólidas. Decía un inglés que nosotros podemos discutir radicalmente lo que queramos y cuando queramos, porque tenemos un país sustancialmente unido en lo fundamental. Eso es la democracia británica. Aquí esa concordia mínima por la que venimos luchando, yo creo que muchos, ya digo, en algunas ocasiones lo hemos hecho poco y en solitario, pero más gente en ese sentido la ha representado durante estos últimos meses, creo yo, bien que el mundo va. Además, en este camino arriesgado e ilógico, pero necesario que han emprendido Ciudadanos, también ha sido el portavoz. Quiero decir, su apuesta por llegar a un acuerdo en los próximos presupuestos es una apuesta en contra del pesimismo, de ese pesimismo que se ha adueñado tantas veces de la sociedad española y que nos ha paralizado. Es una apuesta optimista, no antropológicamente optimista, como decía el otro, pero sí racionalmente optimista, creo yo. Y eso es bueno en un país que, ya digo, que muchas veces en determinadas etapas de su historia ha estado paralizado por el pesimismo y por ese terrible ¿qué más da si lo que suceda va a suceder? Que desde hace mucho tiempo se ha venido diciendo en las instancias públicas. Bien, por esto, otra excepcionalidad, me agradaba presentarle al mundo. Y luego por otra que tiene relación con esta, y es por el camino arriesgado que están caminando. Porque ese camino que han empezado a andar de superación de las trincheras en este momento, de intentar llegar a un acuerdo presupuestario, es un camino al borde del precipicio, pero es un camino con mucho riesgo. Es verdad que en principio es necesario y parece razonable que se propongan acuerdos para los presupuestos. La situación que vivimos es excepcional, también es brutal la crisis que ha provocado, la crisis económica que está provocando la pandemia todavía no la hemos controlado, pero la crisis económica que ha provocado la pandemia tiene todos los indicios de ser devastadora. Y en esta situación de crisis económica devastadora, de crisis sanitaria y también de crisis política, pues que un partido rompa las trincheras, intente consolidar esa concordia mínima y apueste por llegar a un acuerdo con los presupuestos, me parece que merece la pena que lo hagamos. Y en ese sentido, él ha venido representando todo esto estos últimos meses en el Congreso de los Diputados. Decía, de todos modos, que es un camino con mucho riesgo, porque ciertamente los presupuestos son presupuestos, como decía Andreotti, más números y menos literatura. Pero si entendemos la literatura como la política, los presupuestos son siempre la expresión determinada de una política determinada. Los presupuestos no solo son números, no solo son cuentas, son más literatura en los términos de Andreotti, que es la política.
En este caso hasta se equivocaría Clinton con aquello de estúpidos la economía. En una situación de crisis como la nuestra, la economía es fundamental, fundamental. Pero no se puede separar la economía de la política. Y a mi juicio la política española necesita moderación, necesita reformas y necesita centralidad. Y en ese sentido me parece muy difícil, si no, ellos se han puesto unos límites muy evidentes, lo de Bildu, lo de RC, desde luego, pero aún así me supone una cuestión a valorar y sería para mí una grata sorpresa que pudiera haber primero síntesis entre los que forman el gobierno y luego una síntesis de esa síntesis que representara lo que quieren representar la propuesta de Ciudadanos, esa política moderada, esa política de reformas, esa política de defensa del sistema del 78 con las reformas que haya que hacer, de la Constitución del 78, de la monarquía también. ¿Cómo se puede llegar a esa síntesis? La verdad es que si no lo haréis es un milagro. Todo el mundo da por supuesto que va a haber presupuestos y que seréis protagonistas de los presupuestos, cosa que a mí me encantaría de verdad. Lo digo de antemano y lo digo muy sinceramente porque creo que los necesitamos. Ahora bien, la consecución de ese objetivo está rozando el milagro. No sé si os dais cuenta de ello, no solo vosotros, sino los protagonistas del otro lado. Como estas son circunstancias tan atractivas, pues llegamos enseguida al acuerdo de que yo le presentara, y yo he presentado como he pedido conveniencia que ha sido así. Le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir, y de verdad, quiero que me crean todos, la presentación no estaba pactada. Y cuando se ha presentado como él ha querido, pero al tenor de lo que yo voy a decir ahora, pudiera parecer que, en fin, cuando hablabas del optimismo, cuando hablabas de hacerlo difícil, cuando hablabas de por dónde nos hemos metido, cuál es este camino, pues en fin, esto es un poco el contenido de lo que yo vengo aquí hoy a contar. Pero de verdad no hemos hablado más que una llamada de teléfono, ¿verdad? Me dijiste que me querías presentar, nos hemos mandado otros WhatsApp. Pero coincidimos efectivamente en estos conceptos. Bueno, yo empiezo dando las gracias al Club Siglo XXI y empiezo dándote las gracias a ti por querer presentarme. Yo quiero deciros que hace 18 meses yo me levantaba por la mañana, estaba castigado, me habían cesado, estaba haciendo uno de esos trabajos que en la abogacía del Estado pues es imposible encontrar nada más aburrido, es el contencioso administrativo tributario, un rollo espectacular para quien durante 16 años estuvo llevando el departamento de penal. Me levantaba por la mañana, ponía la radio y escuchaba a Nicolás en la radio. Luego iba al trabajo y decía, ¿habéis escuchado esta mañana a Nicolás Redondo en tal emisora? Lo que ha dicho, oye, pues ha estado bien y tal. Bueno, y ahora estoy aquí, me has presentado tú. Comprenderás que, en fin, para mí la vida ha cambiado mucho y jamás pensé que iba a estar aquí y me ibas a presentar tú en una conferencia del Club Siglo XXI, a donde siempre he venido como simple espectador y nunca como conferenciante. Bueno, quiero deciros que el Club Siglo XXI es un espacio de diálogo, es un espacio de aprender, es un espacio de entenderse. Y yo creo que es el símbolo de lo que ahora necesitamos en la política. Precisamente necesitamos esto, necesitamos el diálogo, necesitamos aprender los unos de los otros, necesitamos llegar a acuerdos, necesitamos entendernos y necesitamos que esto sea lo normal. Porque hasta ahora esto no ha sido lo normal. Hemos pasado desde el 14 de marzo momentos muy difíciles, muy complicados. Todos hemos pasado momentos muy complicados. Yo creo que hablando de sentimientos, nadie nos hubiéramos imaginado que íbamos a pasar por esto. Yo, pues en fin, quiero apelar a vuestra memoria, ¿no? Por ejemplo, cuando en cualquier calle de Madrid, en la Puerta del Sol, hace varios meses, veíamos a los orientales con mascarilla y nos reíamos de ellos. Todos nos hemos reído de ellos. Aquí exagerados, estos que vienen de Japón, vienen aquí a Madrid, vienen con la mascarilla puesta. Todos llevamos la mascarilla puesta ahora. No nos lo podíamos imaginar que esto iba a ser así. Sentimientos como son, por ejemplo, la angustia del contagio y de la enfermedad, que yo he pasado en primera persona y que te ahoga y que, en fin, te hace verlo todo muy negro, o como es la infección
de la enfermedad por nuestros mayores, por nuestros seres queridos, por nuestros conocidos, los fallecimientos de gente que hemos conocido, que valorábamos, la falta de medios sanitarios, de equipos de protección individual, como consecuencia de la imprevisión del gobierno, que nos unía un poco a todos en la desesperación, viendo a nuestros sanitarios llegar al límite, ¿no? La suspensión de los contratos de trabajo a través de los ERTEs, la incertidumbre que eso ha provocado en muchos amigos míos, sin saber si esos ERTEs se iban a recuperar para el empleo, si iban a poder volver otra vez a su empresa a trabajar, la misma incertidumbre que además tenían sus propios empresarios, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, que no sabían si iban a poder volver a levantar las persianas, el contagio de aquellas personas que no podían dejar de trabajar porque estaban en los servicios esenciales, esos que hemos dado en llamar los héroes o las heroínas, ¿no? La claustrofobia también del confinamiento, el no poder ver a nuestros seres queridos, el ver a la gente que queremos a través de una pantalla. Bueno, pues esa es la sociedad en la que ahora vivimos, porque en realidad nos encontramos con que eso que llama el gobierno la nueva normalidad, pues no es la normalidad, no es la normalidad que yo quiero. Es una normalidad que ha roto nuestras agendas, es una normalidad que nos ha llevado a ser aprensivos, todos somos aprensivos, nos hemos vuelto todos un poco hipocondríacos, no nos tocamos, no nos besamos, no nos abrazamos, cosas que hacíamos antes, regañamos a la gente que lleva mal puesta la mascarilla, amonestamos a nuestros hijos si se les ocurre ir a una fiesta, no sé, nos hemos vuelto alemanes, ¿no? Nos hemos vuelto suecos, ya no somos españoles, ya no somos latinos, ¿no? Y lo que viene. Y yo quiero centrarme un poco en lo que viene, porque fijaros, esta mañana yo en el Congreso de los Diputados, a una pregunta que hacía a otro grupo parlamentario, escuchaba a la vicepresidenta económica, a Nadia Calviño, hablando pues un poco de lo que escuchamos en tiempos con la crisis financiera, a Zapatero hablar de brotes verdes. No hay brotes verdes. Y a Ciudadanos es un partido al que todo el mundo siempre le ha dicho que somos catastrofistas. Nosotros somos gente que vamos enseñando las orejas del lobo porque en 2006 decíamos que el catalanismo, vamos a llamarlo así entre comillas, o el nacionalismo, se iba a convertir en separatismo e independentismo. Se iba a convertir en un movimiento de odio contra aquellos que amaban España. Y pasó. Y pasó. Nosotros dijimos que Pedro Sánchez iba a acabar pactando con nacionalistas y iba a acabar blanqueando a Bildu. Y pasó. Y nos decían, hombre, qué exagerados sois, decís cosas que no van a pasar. Bueno, pues hay que decir las cosas que van a pasar. Y ojalá que nos equivoquemos, pero esta semana anterior hemos escuchado las previsiones del Banco de España, tenemos los datos de la OCDE, tenemos los datos de una institución tan prestigiosa como Funcas, y quiero resumirlos brevemente. Tenemos una tasa interanual de bajada del Producto Interior Bruto ahora mismo del 22%, las previsiones nos apuntan a una bajada del 13%. Estamos hablando de índices que no se vieron en la crisis del 29, en el crack de la bolsa norteamericana. Estamos hablando de cifras de paro en donde ahora mismo tenemos a 740.000 o 760.000 trabajadores que no han salido de los ERTEs, que va a ser muy difícil recuperarlos. Estamos hablando de cifras de paro de aproximadamente 20 millones de españoles. Estamos hablando de un horizonte temporal en donde Funcas nos dice que si lo hacemos súper bien, si los 140.000 millones de euros en 6 años los aplicamos fenomenal, igual salimos de la crisis en 4 años. La letra V no existe. No hay una salida en V. No hay una salida en V, por mucho que el gobierno quiera decir lo contrario. Y yo, con mi compañera Sara Jiménez, la diputada que se encarga sobre todo de los temas de igualdad, me reúno con las entidades del tercer sector, con las ONGs, y te dicen lo mismo, están muy preocupados porque existen por primera vez en muchos años en España el concepto de nuevos pobres. Esas personas que nunca han ido a una cola a recoger una bolsa de comida. Imaginaros que lo que uno debe sentir, lo que sentiríais cualquiera de vosotros aquí que me estáis escuchando, cuando siempre os habéis ganado la vida, cuando siempre habéis ganado dinero, cuando siempre habéis dado de comer a vuestros hijos, cuando siempre habéis satisfecho vuestras necesidades domésticas y de repente os encontráis con la necesidad de poneros en esa cola. Una humillación, una falta de dignidad, el sobrepasar muchas barreras mentales, y están estas entidades, estas ONGs del tercer sector, muy preocupadas porque esta pobreza, esta nueva pobreza
que no es la nueva normalidad, que es la nueva pobreza, se cronifique. Porque una vez que esto se cronifica, cuesta mucho trabajo sacar a esta gente de ahí. Y esta es la realidad que viene. No le digamos a los españoles otra cosa. No la edulcoremos, no saquemos piruletas. Porque no, esto es lo que viene. Para esto es para lo que hay que estar preparado de verdad. Y esto no tiene izquierdas, y esto no tiene derechas. Y esto, cuando salíamos a los balcones a las 8 de la tarde a aplaudir a nuestros sanitarios y veíamos, y nos alegrábamos de ver al vecino que seguía vivo, no nos preguntábamos a qué partido votaba ese tío, no nos preguntábamos a qué partido votaba nadie, nos preocupábamos de que la gente saliera adelante. Solamente nos preocupábamos de eso. Desde luego os aseguro que de eso nos preocupábamos en Ciudadanos cuando estábamos negociando las prórrogas del estado de alarma. No en conseguir votos, no en que Tezanos nos diera un CIS magnífico ni nada parecido, sino en salir adelante. Lo dijimos así, salvar vidas y salvar empleos. Y solo eso. Porque hay otros que dicen salvar vidas y salvar empleos, sí. Y dicen, bueno, pero si salgo bien en la foto, si salgo guapo. Claro, salvo vidas y salvo empleos, hombre, pero la foto que salga vida. Salvo vidas y salvo empleos, hombre, pero que Tezanos me haga un cuadro bonito con mi intención de voto. No, solo salvar vidas, solo salvar empleos y nada más que eso. Bueno, con esta introducción quiero deciros un poco cuáles, en mi opinión, son los ejes, los 3 ejes por los que tiene que pivotar el futuro de España en la situación, esta situación dramática que os cuento, que os pinto, este cuadro que os pinto, por dónde podemos salir de esta crisis, de este momento tan dramático. La primera palabra la has dicho tú antes, es unidad. Esa es una palabra que no nos podemos olvidar. Claro, yo acabo de llegar a la política, efectivamente, tú dices, en fin, es que este tío es un tío muy raro, ¿no? Acaba de llegar a la política, de la abogacía del Estado, y claro, igual no he caído todavía en los vicios, ¿no? En las formas de ser habituales que los ciudadanos tenemos a los políticos, ¿no? Todo el mundo echándose en cara las cosas el uno al otro, todo el mundo compitiendo para ver quién es peor, tú eres más corrupto que yo, tú lo hiciste peor, los seres en Andalucía han dejado 700 millones de euros sin pagar ya, pero tú tienes la Gürtel. Bueno, pues es que eso no es. Eso no es. Tampoco hay que recordar quién es el padre del señor Iglesias, ni si la señora Álvarez de Toledo es hija de un marqués, ni cosas de este tipo que dan vergüenza ajena verlas en el Congreso de los Diputados cuando tú acabas de llegar allí y todavía te emocionas cuando entras en el hemiciclo y ves y miras arriba y dices, ¿qué oficina tengo? ¿Qué sitio más extraordinario el sitio en el que yo trabajo? Y estas son las cosas que te encuentras cuando entras en el Congreso de los Diputados, los dedos cruzados. Esto no puede ser, miren. Mirad, hoy nos hemos encontrado con una sesión de control más. Una sesión de control más en donde yo me he levantado a preguntarle al señor Illa, que dado los datos tan lamentables que tenemos de gestión de la pandemia, qué es lo que el gobierno piensa hacer precisamente para controlar esta segunda ola y para prevenir o para evitar una posible tercera ola, porque ya no sabe uno a lo que atenerse con estos datos que tenemos. Le he propuesto al señor Illa que creemos una comisión de expertos, una comisión de expertos con nombre, no esos expertos en los que el gobierno de España decía que estaba fundando sus decisiones aparentemente técnicas y que resulta que no existían esos expertos. ¿Y sabéis de lo que han preguntado otros grupos políticos al gobierno de España? Pues mirad, han preguntado, por ejemplo, por los recortes de plantillas de los funcionarios en el ámbito rural, han preguntado por el indispensable cierre de los prostíbulos en todo el territorio nacional, habida cuenta el coronavirus, han preguntado por el blanqueo que el gobierno de España trata de hacer de la historia de ETA. Yo salgo de ahí, salgo del Congreso, y me voy con mis amigos a tomar una cerveza a un bar. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto en la calle. La gente que al final te conoce o te reconoce, te dice, bueno, ¿y qué pasa con los rebrotes? ¿Y qué pasa con la segunda ola? ¿Y las medidas en Madrid cómo van a ser? ¿Y voy a poder ir a mi casa de segunda residencia? ¿Voy a poder ver a mi familia? ¿Nos vais a confinar otra vez? Estos son los temas y nadie pregunta por ellos. Y en la sesión de control del miércoles pasado, Inés Arrimadas preguntó, fijaros qué cosa tan rara, por cómo se iba a organizar la vuelta al cole.
que es lo que le preocupa a la gente que tiene hijos y que no sabe qué va a pasar cuando su hijo no dé positivo, pero tenga que estar en cuarentena porque otro de su clase ha dado positivo y resulta que no pueda teletrabajar. Y nosotros estamos proponiendo una prestación laboral complementaria pública precisamente por la reducción de jornada. Estas son las cosas que importan, estas son las cosas que interesan y parece que a los grupos políticos esto no les importa demasiado. Fijaros otra cosa, tenemos ahora mismo en Madrid 1000 contagiados por cada 100.000 habitantes. Y entonces sale Podemos y una parte del Partido Socialista de Madrid diciendo que esto es una lucha de clases porque se está confinando a los barrios del sur. Menos mal que no está Podemos gestionando esta pandemia, porque claro, esto sería una cosa absolutamente ideológica, totalmente falta de técnica, prescindiendo de cualquier tipo de criterio científico. Y esto no es al señor Illa, al ministro de Sanidad, y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, por supuesto, de las que también formamos gobierno, todos les pedimos, y yo creo que la Comunidad de Madrid, mi compañera Nacha Aguado, es precisamente lo que está haciendo, lo que le está imponiendo al gobierno de la Comunidad de Madrid, es tomar decisiones basadas en criterios técnicos y en soluciones científicas, aunque estas soluciones sean difíciles de tomar. Porque es verdad que hay que hacer precisamente ahora eso, hay que hacer lo difícil. ¿No recuerda esto de Podemos saliendo a la calle diciendo que esto es una lucha de clases y que los barrios pobres y los barrios ricos? ¿No os recuerda a las manifestaciones durante el estado de alarma de las cacerolas? Fijaros, un populismo y el otro populismo que viven cómodos en el caos, que alientan el caos en lugar de respetar la ley, sacando a la gente a la calle porque viven del cabreo, porque viven de la bronca, porque viven de la irritación, porque les molesta el acuerdo, porque les molesta la unidad, porque les molesta el consenso. ¿Os acordáis, no? De aquella manifestación de coches en donde una persona a quien tengo respeto intelectual, pero no comparto prácticamente ninguna de sus ideas, decía que eso era una alegría porque recordaba la celebración del Mundial que había ganado España. Y morían casi 1000 personas al día. Y se alegraban, en definitiva, de la libertad de expresión y de manifestación. El problema ha sido, durante estos 40 años, en mi opinión, el bipartidismo. El bipartidismo, durante un momento determinado, es capaz de hacer confluir las distintas sensibilidades, las distintas ideologías, y llega un momento en el que se parte. Yo creo que llega un momento en el que se parte porque defrauda a los españoles, porque defrauda las distintas sensibilidades, porque en lugar de pensar a largo plazo, porque en lugar de momentos críticos de la historia de España, como por ejemplo pudo ser la crisis financiera del año 2008, en lugar de intentar llegar a acuerdos un partido y el otro partido, sin embargo, se venden al nacionalismo. Se venden al nacionalismo pensando en el corto plazo. Se venden al nacionalismo pensando en la investidura de un presidente o en la aprobación de unos presupuestos cuando no existen las mayorías absolutas. Y eso al final supone que se dan privilegios para unos que son agravios para otros. Y esos que se sienten agraviados, los primeros, los privilegiados, no son de fiar, no son leales, van a seguir pidiendo más cosas. Y cuando no se las des, no te van a dar el apoyo. Y los agraviados van a decir, pues mira, no te voy a votar. Y al final crean estas situaciones de desafección política que son tan malas para esto. Yo creo que la modernidad, este carácter de muchos partidos que tenemos ahora, el surgimiento de Ciudadanos y también de otros partidos, hace romper el eje de la izquierda y de la derecha. Ya no podemos hablar de esos bloques. Yo soy de un partido de centro, yo quiero el centro, yo entiendo el centro como lo mejor de ambos mundos, como lo mejor de la derecha en la economía y lo mejor de la izquierda en el progreso y en el reconocimiento de los derechos cívicos y sociales, respecto de los cuales no vamos a dar nunca un paso atrás. Y ahora resulta que los ejes son diferentes. Ahora son diferentes, ahora hablamos del populismo o la sensatez, hablamos de la razón o de la emoción, hablamos del separatismo o la unidad de España, hablamos de la radicalidad o la moderación, hablamos de la utilidad o la inutilidad, hablamos de ser la solución o ser el problema. Y en estas palabras es donde se encuentra Ciudadanos, exactamente en estas palabras. Estamos en la sensatez, estamos en la razón, estamos en el constitucionalismo, estamos en la moderación, en la utilidad y estamos en la solución. Y eso es, de verdad, lo que es el centro. No utilizar las emociones, utilizar la cabeza. Es muy difícil negociar con Pedro Sánchez. A mí me ha tocado la época en la que Inés estaba de baja por maternidad
Me ha tocado negociaciones de último minuto y al día siguiente teniéndome que subir a la tribuna de oradores a hacer un discurso, a convencer a todo el mundo de que nuestra postura era la correcta. Y es muy complicado, pero hay que tomar ese camino, hay que tomar el camino de la razón. ¿Cómo me hubiera yo desabogado desde la tribuna de oradores diciéndole de todo a Pedro Sánchez? Qué bien me lo hubiera pasado. Hubiera llegado a mi casa tranquilito, pero no se podía, no se podía. Se morían los españoles. Y nos metíamos en un agujero negro en el espacio, en la economía y en la sociedad. Y por lo tanto siempre hay que ser responsable cuando uno viene a jugar al campo de la política. La regeneración democrática, otro de los temas que siempre nos han preocupado y en donde nos encontramos con que los radicalismos y los populismos juegan a la desafección, al cabreo y a la antipolítica. Veréis, yo me sigo sin sentir político, no lo puedo evitar, me sigo sintiendo un ciudadano más. Y es que mi padre era funcionario del Grupo B, que ahora se llama ADOS. Mi madre era ama de casa. Yo iba a un colegio concertado. Vivía en el barrio de Cuatro Caminos, no en ningún barrio, no éramos ricos, éramos clase media normal. Estudié en la Universidad Complutense. Me preparé mi oposición de abogado del Estado. Estudié como un negro. Y ya está, y aquí estoy, ¿no? Entonces, me niego a sentirme un político de esos que los ciudadanos hablan como en sentido peyorativo, ¿no? Gente que está apoltronada, gente que ha venido aquí a cobrar su sueldecito, gente que no tiene dónde volver. El día en que esto no me guste, el día en el que tenga la conciencia de que no estoy haciendo lo que debo hacer, me volveré a mi querida Abogacía del Estado, donde, por cierto, además, es un lugar maravilloso donde servir a España. Porque eso es lo que he hecho yo toda la vida, porque soy un funcionario, hijo de funcionario y nieto de funcionario. Es decir, que ha habido muchos individuos a lo largo de la historia que se apellidaban Val y que se apellidaban Francés, que se dedicaron a servir a España. Y eso es lo que he hecho siempre y no me importaría volver a hacerlo. A perseguir a una familia que se llama Pujol, a intentar meter en la cárcel a un señor que se llama Bárcenas, a perseguir la corrupción, a perseguir a una serie de futbolistas que se encuentran siempre por encima del bien o del mal, a ilegalizar Batasuna desde el año 2003 trabajando como un negro 18 horas al día, durmiendo 6 horas al día y trabajando los fines de semana durante un mes encerrado en el Ministerio de Justicia para presentar un escrito de ilegalización de los partidos políticos vascos. Sí, pues esas son las cosas que yo he hecho y son las cosas que no me importaría, desde luego, volver a hacer. Y por eso, al final, pues efectivamente, cuando uno llega con su autoridad, con su historia, y dice, no voy a firmar ese escrito que quieres que diga que no hubo violencia el día 1 de octubre, pues no lo voy a firmar. No lo voy a firmar. Y sabiendo lo que pasó después y pensando en que Albert Rivera nunca se hubiera fijado en mí y siguiera haciendo contencioso administrativo tributario, que es un coñazo en la Audiencia Nacional, volvería a no firmar ese escrito. Fíjate lo que está pasando ahora con la Fiscalía, ¿no? Después de acabar con la Abogacía del Estado, ahora van contra la Fiscalía, con esta mañana nos desayunamos con esa noticia tremenda de que van a abrir, parece ser un expediente disciplinario a fiscales que no parece que hayan hecho absolutamente nada, y después de esas declaraciones del señor Navajas. Bien, esto es optimismo, es lo que has dicho tú antes. Esto es optimismo porque es saber que estás en un sitio para hacer que las cosas vayan a mejor. Y esto yo quiero deciros que no es solamente un optimismo infantil, un optimismo naif o descerebrado. Esto es un optimismo visceral. Yo a ese optimismo visceral, Nicolás, le llamo progresismo. Le llamo progresismo de verdad. Porque un optimista, lo que piensa es que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Vamos a progresar. Sin embargo, otros utilizan la etiqueta del progresismo de una manera encorsetada, creando modelos de hombre, modelos de mujer, que son los únicos progresistas posibles. Pues escuchadme, hay otros progresistas fuera de esos progresistas, que estamos en otros partidos y que creemos que España puede ser un lugar mejor donde vivir.
Por eso necesitamos los presupuestos generales del Estado, efectivamente. Necesitamos unos presupuestos generales del Estado que sean sensatos, que ofrezcan soluciones, que sean centrados, que sean moderados. Necesitamos que Pedro Sánchez nos mire y nos presente esos presupuestos, que sean unos presupuestos que arrojen esperanza y que en ese escenario que os he pintado al principio arrojen luz, arrojen al final del túnel haya una salida, nos podamos levantar. Serán en 4 años, serán en 5 años, habrá mucho sufrimiento, sí, pero son 140.000 millones, y son 140.000 millones en 6 años, y no solo van a ser en 6 años, es que con esto tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de hacer un plan de país, tenemos la oportunidad de poder acometer esas reformas que el Partido Popular y el Partido Socialista no han acometido durante 40 años por pereza, porque siempre han hecho lo fácil, siempre han hecho lo cómodo. Ahora es el momento de hacer lo difícil, es el momento de hacer esas reformas, es el momento de cambiar de verdad nuestro país. Y diréis, bueno, qué palabras tan bonitas. Pues no, no son palabras, no son palabras, son hechos. Son 140.000 millones en 6 años para un plan en 20 años, que es educación, que es sanidad, que es brecha digital, que es despoblación, que es innovación, I+D+I, sí, que es reforma de la administración, que es igualdad de la mujer, que son muchas cosas, que es fomento de la competitividad, que es fomento de la empresa, de la economía, de los autónomos, de la pequeña o mediana empresa, que es reformar el mercado del empleo, el mercado de trabajo, para adaptarlo a los retos de la digitalización y del siglo XXI y abandonar de una vez esa cosa que llamamos el Estatuto de los Trabajadores, que en su día fue un logro, claro que fue un logro, pero ahora mismo es una herramienta anticuada. No podemos seguir hablando de la derogación íntegra de la reforma laboral. Eso es un disparate. Los ERTEs cuelgan, por ejemplo, de esa reforma. Y hay que mirar con luces largas. Hay que mirar, en definitiva, con esperanza hacia el futuro. Y nos critican mucho porque nos dicen que reclamamos, Sánchez lo dice desde la tribuna, me lo ha dicho a mí a la cara, es que usted me pide que no aplique la ideología. Pero la ideología es necesaria. Sí es necesaria la ideología. ¿Cuál es necesaria? La ideología de la sensatez. No la ideología del dogmatismo. No la ideología del catecismo de la izquierda. No podemos sacar adelante esos presupuestos oníricos, completamente surrealistas, que pactó el Partido Socialista con Podemos al inicio de la legislatura, que ya entonces eran inviables y que ahora son imposibles. Imposibles. Ahora mismo solamente son posibles unos presupuestos que en Europa nos den la imagen de país solvente que va a devolver aquello que nos han prestado. Y dicen, y es cierto, jurídicamente no hacen falta los presupuestos para recibir la ayuda. Sí, es verdad. No hacen falta los presupuestos, pero ¿qué imagen daríamos frente a aquel que nos presta el dinero si no somos capaces de ponernos de acuerdo los españoles todos unidos en unos presupuestos sensatos que gusten en Bruselas? Que apliquen de verdad las reformas que nos hacen falta en las partidas de gastos de estos presupuestos. ¿Qué imagen daríamos? De verdad, ¿hay alguien sensato en este país que diga que es mejor estar sin presupuestos? De verdad. ¿Hay alguien tan irresponsable que diga que no tenemos que sentarnos a negociar estos presupuestos? Porque a mí me parece una irresponsabilidad. Y desde luego, por supuesto, si en esos documentos, en esa literatura, es decir, más allá de los números, nos presentan unos presupuestos alocados, pues siempre tienes la posibilidad de levantarte de esa mesa. Pero hay que sentarse por responsabilidad y, sobre todo, por no dar excusas al presidente del gobierno, como siempre dice Inés, que diga, como no se han querido sentar conmigo, me he tenido obligatoriamente que arrojar en brazos del independentismo dándole todas estas concesiones. No, nunca más, ni una sola concesión. No, ¿no vamos a hacer eso otra vez? No. Hay que ser responsable, hay que hacer eso. Y yo, de verdad, le pregunto a los partidos que están en el no es no, ¿cómo le van a explicar a sus votantes y a sus simpatizantes ese no? Porque yo lo explico perfectamente a la gente que simpatiza con Ciudadanos. Somos el centro, estamos obligados a esto. Tenemos una obligación moral como partido y yo os aseguro que la tengo como individuo. Me tengo que sentar a negociar. ¿Por qué? Porque la política es esto. Y el que no quiera ver esto en la política, que se vaya. Porque la vieja política hay que superarla, porque la nueva política es precisamente una política muy antigua que fue la que supuso la transición democrática en España, que fue la que implementó en España Adolfo Suárez,
diciendo la política se tiene que acercar a la calle. No puede ser raro en política lo que es normal en la calle. Y nosotros en la calle nos ponemos todo el día de acuerdo con gente que piensa diferente a nosotros. Y por lo tanto lo tenemos que hacer obligatoriamente. No sé el PP y el PSOE si están en esto, porque claro, se ponen de acuerdo para repartirse los vocales del Consejo del Poder Judicial, se ponen de acuerdo para acabar con las comisiones parlamentarias en el Congreso que tratan de investigar la corrupción de los partidos y no investigarla. Se ponen de acuerdo en cosas que cada vez que se ponen de acuerdo los ciudadanos se echan a temblar. Dicen, se han puesto de acuerdo, será para lo malo. Bueno, pues a ver si Ciudadanos, que está en el centro, coge las dos manos de los dos partidos que tenemos al lado y les obliga a que se las choquen, a que lleguen a un acuerdo. Porque, ¿os imagináis lo que sería hoy, ahora, en esta situación dramática en la que no podíamos pensar el día 10 de noviembre del año pasado, qué sería un gobierno con la vía de Inés, con la vía 221, con la vía PP, PSOE y Ciudadanos colaborando por el bien de este país? Todos dormiríamos más tranquilos. Estaría fuera Torra, estaría fuera Rufián, estaría fuera Otero. No querrían meter la cuchara en nuestros presupuestos de todos los españoles. Estaríamos tranquilos pensando en unos presupuestos que intentaran conseguir el bienestar general de todo nuestro país, sin privilegios para nadie, sin agravios para aquellos que no tienen privilegios. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a pelear. Vamos a pelear por eso y vamos a pelear por el gran acuerdo de los constitucionalistas en Cataluña, por interpelar al Partido Popular y al Partido Socialista para conseguir ese acuerdo. ¿Os imagináis en Cataluña que hagamos historia con una sola lista en donde gobernara por primera vez, una coalición constitucionalista, fuera quien fuera el cabeza de lista, fuera quien fuera el presidente de la Generalitat, pero que fuera constitucionalista? Yo sinceramente es que se me cae la baba de pensar. Y pensar que alguien puede decir que no a esto cuando estamos a punto de conseguirlo, cuando el independentismo está enfrentado el uno con el otro, cuando Puigdemont está rompiendo a la derecha independentista, cuando Esquerra Republicana de Cataluña no se habla con los otros. Y tenemos esa oportunidad de hacerlo. ¿Quién puede decirle que no a Inés Arrimadas cuando dice vamos todos juntos en una lista por el bien de Cataluña y por el bien de España? No sé cómo van a explicar de nuevo los que digan que no a este proyecto a sus electores, cómo dicen que no, por qué dicen que no, simplemente porque ponen sus siglas por delante, simplemente porque están en esa vieja política que supone simplemente querer ganar unas elecciones, aunque a España le vaya mal, aunque a Cataluña le vaya mal, están otra vez instalados en el cuanto peor mejor, porque así de esta forma es posible que el día de mañana pueda yo llegar al gobierno. A lo mejor cuando lleguen al gobierno el día de mañana lo que se encuentran son cenizas. A lo mejor lo que se encuentran son cosas que no se pueden gobernar, que no se pueden reconstruir. No se puede jugar con fuego en este tipo de cosas, y menos con estos, con los separatistas. Por lo tanto, y termino, voy terminando. Unidad, presupuestos, acuerdos transversales entre los constitucionalistas, grandes proyectos de futuro. Apliquemos bien el dinero que nos viene de Europa, pensemos en el futuro de España en 20 años y no en mañana y no en el ejercicio 2022, sino en la España de nuestros hijos. Y sigamos sentados y sigamos negociando y sigamos teniendo la responsabilidad que los ciudadanos nos están exigiendo ahora en este momento tan difícil, tan delicado. Mira, quiero terminar diciendo que Ciudadanos es un partido, ya digo, valiente, lo hemos demostrado desde nuestro inicio. Es un partido que opta siempre por hacerlo difícil si cree que es lo mejor. Y también voy a decir una cosa, de verdad, con el corazón. Somos muy tercos, muy contumaces. No nos gusta dar pasos atrás. Me han tumbado mi ley, digo mi ley, no es mía, es del partido, pero la tengo como mía. Me han tumbado mi ley anticorrupción, ¿no? Podemos, que estaba muy en favor de todo esto, me ha votado en contra de mi ley anticorrupción que la tengo como si fuera mi hija. Esta ley anticorrupción, ¿no? Claro, ahora, claro, Podemos entiende que no quiere proteger a los denunciantes porque si no, el señor Calvente a lo mejor no podría hablar con libertad de las cositas que pasan en Podemos. Pues ¿sabéis lo que voy a hacer? La semana que viene la voy a volver a registrar. La voy a volver a registrar porque no me van a decir que no.
Y todo lo que me dijeron en el discurso que le faltaba a mi ley, bueno, pues llevo toda la semana trabajando para meterlo en la ley, para sacarles los colores, y hasta que no consiga que me la tomen en consideración, no voy a parar. Así somos en Ciudadanos. No damos un paso atrás, no nos rendimos, no damos una por perdida. Me encuentro muy a gusto, Nicolás, en este espacio, de verdad. Un siglo XXI para mí siempre ha sido un referente de diálogo. Quiero terminar como empecé. Quiero apostar por el diálogo, por la negociación, por el acuerdo. Quiero apostar por las luces largas, porque miremos el futuro, porque consigamos que los españoles sufran lo menos posible, porque desde luego sufrimiento va a haber. Y sí os quiero decir de verdad que al final, de verdad, no nos queda más que dormir bien. Y eso es lo que hago yo. Gracias. ...30 minutos. Soy opositor y me he puesto el cronómetro. He cumplido con el... Bueno, el mundo, tengo que confesar que me siento ahora mismo como Sancho Panza, sentado al lado de Don Quijote. Además te pareces incluso físicamente, pero sobre todo espiritualmente, porque es verdad que esa frase que le gusta repetir al rey Felipe VI y que creo que acuñó Miquel Roca durante la transición: el pacto es el privilegio del coraje, ¿no? No falta más valentía para pactar que para el frenetismo, pero igual que dos no se pelean si uno no quiere, y perdona si a lo mejor hoy estoy un poco más cenizo que otros días por las noticias que hemos cubierto y publicado y publicaremos mañana, igual que dos no se pelean si uno no quiere, dos no pactan si uno no quiere. Y todos los presupuestos morales de la unidad y del pactismo que has expuesto brillantemente fallan estrepitosamente cuando analizamos la carrera del interlocutor, de Pedro Sánchez, que es exactamente lo contrario de la voluntad del pacto. Es la voluntad de sometimiento, y a ella debe, además, con gran éxito estratégico, todo su poder, a la destrucción minuciosa de todos los puentes de contacto desde el no es no famoso, con el que recuperó la Secretaría General del PSOE, hasta las dos convocatorias electorales, y desde esa arrogancia y esa voluntad de sometimiento y esa estrategia del perro loco que dice mi compañero Rafa Latorre, yo estoy muy loco, si no pactas conmigo soy capaz de tirar a España por el barranco. Eso no es voluntad de pacto, tal y como tú lo acabas de enunciar. Es decir, tú tienes una voluntad, el Partido Ciudadanos en estos momentos tiene una voluntad que creo que está quedando suficientemente visualizada, de voluntad real de pacto, pero mientras os empeñáis en seguir sentados a esa silla, os llueven provocaciones del otro lado de la mesa. Provocaciones que además no solo son una invitación a que os levantéis y les dejéis formar tranquilos el Frankenstein, sino que atentan directamente contra puntos clave de la propia fundación del ideario de Ciudadanos, como los indultos, que hoy hemos conocido al inicio de la tramitación, anunciado por el ministro de Justicia, como el blanqueamiento de Bildu, como un interlocutor legitimado a todos los efectos, hasta tal punto que cuando uno de sus jóvenes socialistas en el País Vasco se atreve a cuestionar esa interlocución, le callan inmediatamente la boca. En fin, son pasos que va dando vuestro interlocutor para conseguir que de una vez por todas os levantéis, ellos inmediatamente puedan aducir que os habéis levantado por vuestra propia voluntad para volver a la foto de Colón y el trifachito, y ellos por fin tengan la excusa una vez más, como ya pasó la última vez, para poder pactar con Esquerra Republicana y Bildu y asentar sobre esa nueva legitimidad contraria al espíritu del 78 una serie de mandatos que pueden durar una década, porque siempre va a sumar más electoralmente la izquierda y el nacionalismo que el centro y el progresismo. Y bajo esa fórmula matemática ha construido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por supuesto, su poder. Así que ese milagro del que hablaba Nicolás necesita mucha fe. Y la pregunta es, ya tomando las palabras de Miguel Zaera, socio del club, que la formula como yo te la quiero hacer también, ¿ha encontrado en Pedro Sánchez un gesto de voluntad real de negociar, de querer negociar con Ciudadanos los presupuestos generales del Estado? Muy bien. Pues es muy difícil negociar con Sánchez, ya lo he dicho antes, efectivamente no te ponen las cosas fáciles.
correoso, pero bueno, tiene también detrás un equipo de personas que le van guiando, que le van auxiliando, y nuestros canales de interlocución con el Gobierno de España pues están establecidos a muy diversos niveles. Inés Arrimadas habla con Pedro Sánchez, yo he hablado también una vez con él, yo hablo con Carmen Calvo, dentro del partido se hablan entre los equipos de Moncloa, y dentro de los grupos parlamentarios existe esta interlocución que al principio de la legislatura era completamente inexistente. Yo creo que solamente establecer ese marco de diálogo ya te lleva a pensar que puede haber una posibilidad de entendimiento, porque si no quieres llegar a ningún acuerdo, es posible, lo que dice Rafa Latorre, bueno, el perro loco, ¿no?, de que esté haciendo un paripé, de que quiera quitar el tapón y que España se hunda o se vaya por el sumidero, pero en fin, no le haría falta tampoco gastar tantas energías en estos canales de interlocución que permanecen abiertos, por ejemplo, en la negociación de los estados de alarma, donde, por cierto, te recuerdo que ya nos provocaron con esa presunta derogación íntegra de la reforma laboral que había pactado con Bildu, que luego resulta que no era, o con ese acuerdo al que llegó con Esquerra Republicana de Cataluña, y efectivamente, pues, no sorprendo a nadie si digo que no descubro nada nuevo, si digo que Iglesias, pues, desde luego trata de enfadarnos, ¿no?, y de que nos levantemos y que al final los presupuestos sean con Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, caemos en provocaciones, en 1000 provocaciones. Yo, desde la tribuna de oradores, se lo decía a Gabriel Rufián, decía, dígase lo que quiera, insúlteme, ¿no?, aprovechando que Inés estaba de baja por maternidad y sabiendo que era yo el que estaba allí y me subía a la tribuna, pues empezó a insultar a Arrimadas, ¿no? Dijo, no lo voy a volver a repetir porque me da vergüenza. Diga usted lo que quiera, insúlteme, yo no voy a caer en la provocación, no voy a caer, va usted a pinchar en hueso. No estoy en el patio de un colegio, no estoy en un bar, estoy en el Congreso de los Diputados y no voy a caer en eso. ¿Vamos a tener que ver eso todos los días como lo hemos visto hoy, esta mañana, con el tema de los indultos? Sí, claro que lo vamos a tener que ver. Claro que lo vamos a tener que ver. Vamos a tener que aguantar, vamos a tener que sufrir, pero no vamos a darle a Sánchez la excusa de decir se han levantado porque han querido y me he tenido que ir con los separatistas, con los independentistas, conmigo. No lo vamos a hacer. Seríamos unos irresponsables. Nos debemos a los españoles y no vamos a hacer eso. Y quiero hacer una segunda reflexión al hilo de esta pregunta, y es, sí, lo del perro loco ya se lo he oído yo también a Latorre, pero pensando que, me dirás que estoy loco, ¿no?, pero pensando que el PSOE no es Pedro Sánchez, ¿no?, pensando que el PSOE son un partido centenario que ha gobernado España durante muchos años, que a lo mejor detrás de Sánchez hay alguna persona con sentido común, ¿no? Alguno. Quizá, ¿no? Vamos a presuponerlo, vamos a pasar a pensar en esa hipótesis, ¿no? Vamos a pensar en una hipótesis racional. Y vamos a pensar que los 140.000 millones que nos tienen que venir en 6 años, 25.000 el año que viene, están sujetos a una condición impuesta por Holanda, por Austria y por otros países que no están muy contentos con pagarnos la fiesta a los países del sur y que se llama freno de mano o freno de emergencia, ¿no? De tal manera que si nosotros presentamos en Europa unos papelitos llamados presupuestos que no son serios y que no le dan a Europa la solvencia de país de poder devolver lo que nos han prestado y de no invertir bien lo que nos han prestado, de tal manera que si no lo invertimos bien no vamos a generar riqueza y no vamos a tener dinero para devolverlo y no vamos a poder pagar nuestra deuda, que recuerdo que está avalada además por la propia Unión Europea, van a tirar del freno de mano, ¿vale? Y sí, puede ser lo del perro loco, sí, pero ¿de verdad estaría tan loco? O sea, llegaríamos hasta el colmo, de verdad, de provocar, tirar del freno de mano, someternos al dictamen de la Comisión Europea, retirarnos las ayudas, perder los 140.000 millones, porque desde luego tengo la absoluta certeza de que los presupuestos pactados con Bildu, los presupuestos pactados con Esquerra o con Torra, van a ser de tirar del freno de mano esos otros países. Si hay sensatez,
Si hay racionalidad en el gobierno de España, los presupuestos serán con ciudadanos. Serán con ciudadanos porque aunque solo tengamos 10 diputados, daremos garantía de seriedad, de solvencia, de poder aplicar bien los fondos, de generar riqueza para devolver lo que nos han prestado, de poder amortizar la deuda pública en los plazos en los que nos hemos comprometido. Y eso Esquerra, Bildu y compañía no lo hacen. Bueno, a lo mejor soy un iluso, un optimista radical, patológico, no sé. Quiero creer que eso va a ser así. Bien. Bueno, mi compañera Ana Martín, de Televisión Española, te va a hacer 2 preguntas. Las hace micrófono en mano. Adelante. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, primero, por los indultos. Ciudadanos ha anunciado que recurrirá esos indultos a los independentistas en caso de que se concedan. ¿Tienen claro que se van a conceder? ¿Creen que es algo ya pactado con los independentistas? Y luego, en segundo lugar, quería preguntarle por el acto del viernes en Barcelona, aunque el rey por primera vez no va a ir a la entrega de los despachos a los nuevos jueces, Afuera dice que el gobierno no le ha autorizado. ¿Cree que esto podría ser también una cesión a los independentistas? ¿O qué motivos puede haber para que el gobierno no autorice que vaya el rey? Gracias. A ver, en primer lugar, en relación con los indultos, a mí de verdad me gustaría poner el foco sobre todo en lo que ha pasado esta mañana en el Congreso. Es decir, lo que ha pasado esta mañana en el Congreso es que el ministro de Justicia ha sacado un tema sobre el que no le estaban preguntando. Laura Borràs, que era quien hacía la pregunta, no le estaba preguntando por este tema. Anteriormente, un diputado del Partido Popular, Luis Santamaría, le ha preguntado por el tema de la reforma de los delitos de sedición y de rebelión. Y el ministro, de propia iniciativa, sin que la pregunta versara sobre este tema, ha contestado este tema de que se inicia la tramitación. No se preocupe, que se está iniciando la tramitación de los indultos. A mí esto es lo que me parece vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Es decir, ni la reforma del Código Penal, ni la concesión de indultos a personas que han cometido delitos muy graves pueden ser herramienta de negociación de ningún tipo para conseguir ningún tipo de acuerdo. Eso es inmoral. Eso es absolutamente inmoral. Entonces, eso quiero que quede muy claro, como quiero que quede muy claro y creo que nadie va a tener duda sobre lo que nosotros pensamos sobre la mesa del chantaje, la mesa de la vergüenza, esa mesa extraconstitucional o al margen de los mecanismos institucionales que nuestra Constitución diseña, en donde no se puede pactar nada en relación con el derecho a la autodeterminación que no existe, en relación con la amnistía de lo que llaman los presos políticos, etc. No se pueden conceder esos indultos. Y la pregunta sobre si se concederán se la tienen que hacer al ministro de Justicia, desde luego, porque ha soltado esa bomba y me ha dado más explicaciones. Y es él el que se tiene que explicar en relación a lo que ha querido decir. Pero no se puede dar esos indultos. Sería una vergüenza. En derecho penal lo llamamos la relajación del efecto de prevención general. Es decir, ¿cómo es posible que unas personas que dicen que lo van a volver a hacer les pongan en la calle para volver a hacerlo? A mí es que casi me hace pensar en la complicidad, en la cooperación necesaria del que conceda el indulto. Te están diciendo que lo van a volver a hacer y tú pones los medios necesarios para que lo vuelvan a hacer, ¿no? Eres partícipe del delito de otro. Me parece una cosa, esta mañana lo que ha pasado en el Congreso, no le voy a quitar ningún hierro, me parece especialmente grave. Y luego, con respecto al tema del rey, no tengo la información concreta, nada más que sé lo que leo en los periódicos sobre por qué no va el rey a la entrega de los despachos a Barcelona, a la Escuela Judicial, donde yo he estado también muchas veces y es un sitio además muy emblemático, ¿no? Desde luego me parece, quiero escuchar las razones, quiero saber cuáles son los motivos, quiero que se expliquen unos y otros sobre cuáles son los motivos, pero desde luego en cualquier caso el efecto me parece nocivo. Es decir, en Barcelona, en Cataluña, el prescindir de los símbolos de España, del más alto símbolo de España, que es el jefe del Estado, me parece que la consecuencia, que el efecto es malo, es nocivo. Quiero saber el por qué, quiero saber quién ha tomado la decisión, quiero saber los motivos y creo que los españoles también lo quieren saber. Y por lo tanto que el gobierno de España tendrá que explicar por qué está pasando esto. Hasta que no lo sepa, me permitirá que me guarde la opinión y mi juicio sobre cuáles son estas razones. Desde luego, no sé cuáles son las razones, pero el efecto, la consecuencia me parece muy mala.
Voy a recordar el número de WhatsApp al que se pueden enviar preguntas, 603-8509-65. Nos quedan 20 minutos. Voy a leer una pregunta redactada por una socia, Marisol, y no me atrevería yo a añadirle ni a quitarle una coma. Dice lo siguiente: ¿qué hace un chico como usted, que me encanta lo que dice y lo que nos ha contado de su vida y su proyecto, en un partido como Ciudadanos, que se acerca a un gobierno que pacta con comunistas, separatistas y golpistas, que le va a engañar, que no les van a dejar llevar a cabo ese proyecto positivo que ha expuesto sobre España y que es una utopía maravillosa? Esta pregunta es la expresión más clara, Nicolás, de lo que has dicho tú al principio, es el pesimismo existencial que pesa sobre la sociedad española, con todo respeto, por supuesto, a quien me formula la pregunta, ¿no? Hemos vivido, el español tiende a pensar que todo va a ir peor, ¿no? El español tiende a no confiar en que puedes hacer cosas buenas, en que todo va a ser mejor, y yo creo que Ciudadanos es un partido precisamente que trata de romper con esa rémora, ¿no? del progreso. Somos un partido, por una parte, liberal en lo económico, pero reformista o progresista en lo social, y pretendemos precisamente acabar con eso, ¿no? ¿Qué hace un chico como yo en un sitio como este? Bueno, pues soy un chico de barrio, como dice Loquillo, que es mi cantante preferido. No soy más que un chico de barrio venido a más. No sé si he venido a más, la verdad. Llegando a la política me podía dedicar a muchas cosas en mi vida, a seguir la abogacía del Estado, a irme a ejercer la abogacía en cualquier despacho de abogados, en fin. Podía haber tenido cualquier otra vida y, sin embargo, elegí voluntariamente tener esta, simplemente por una vocación de servicio público a lo largo de generaciones en mi familia, ¿no? Quiero creer que la política es algo bueno. Ya, igual pensáis que soy un loco, ¿no? Hace 18 meses también lo pensaba, cuando era un ciudadano y no sabía nada de política. También pensaba que la gente que estaba en el Congreso de los Diputados debía pensar en lo bueno para su país y debía pensar en hacer cosas buenas. Y yo, desde luego, he venido aquí a hacerlas, o a intentarlo. Y si me quedo por el camino, bueno, pues otros vendrán que probablemente también lo intentarán hacer. Pero desde luego yo sí que quiero a quien hace esta pregunta decirle que no pierda la fe, que no pierda la esperanza, que no pierda la ilusión, porque este país es un país maravilloso. Este es un país de emprendedores. Este es un país de gente que ha salido adelante de situaciones muy difíciles, de crisis muy graves. En la crisis del año 2008 las familias se ayudaron. Las familias se ayudaron de tal manera que, si no se hubieran ayudado, nos hubiéramos encontrado en un escenario absolutamente dantesco. Y sin embargo pasó. Y en la última crisis que pasó, pues se pasó que la gente le iba a hacer la compra al vecino. ¿Cuándo habíamos pensado nosotros en España que iba a pasar esto? ¿Había alguien imaginado que a ese vecino, al que apenas saludas en el descansillo, a quien no conoces de nada, a quien no te importa nada de su vida, hace nada, de repente llamaras a su puerta y le dijeras, ¿necesitas algo? Bueno, pues ese es el país. Una pregunta mía. Mira, acabo de terminar el libro de Albert Rivera, un ciudadano. Aquí lo lees, Jorge. Sí, bueno. No, se lee muy rápido y muy bien. Y una de las cosas que dice en el libro es que la virulencia especial con la que Pedro Sánchez distinguía a Ciudadanos se debía precisamente a que son partidos limítrofes en el espectro electoral. Es decir, no atacas con la misma pasión, aunque lo parezca, Sánchez a Vox, porque no tiene nada que rascar. El electorado de Vox más bien le beneficia, como este año 2019 o 2018, a partir de aquella intervención famosa de la tesis que le afeó Rivera a Sánchez, y donde Sánchez verbalizó, te vas a enterar, lo cuenta también en el libro, y efectivamente se enteró. Es decir, el Partido Socialista no está interesado en que Ciudadanos resucite. O puede estarlo coyunturalmente, pero un Ciudadanos fuerte es el voto de ese millón de abstencionistas que se quedaron en noviembre en casa, más ese electorado de centro-izquierda constitucionalista desencantado con Sánchez, que podría volver a votar a Ciudadanos, y que supongo que es el electorado que ahora se dirige a la estrategia del partido. A Sánchez esa jugada también la ve y no le interesa, y por tanto en algún momento va a hacer una maniobra que a Ciudadanos le pueda dejar en ridículo ante ese electorado que puede estar recuperando. Por ejemplo, y esta es la pregunta, si después de la foto de los presupuestos, si se consuma el milagro y vemos una foto de unos presupuestos en los que no está Esquerra Republicana y no está Bildu, y en cambio está Inés Arrimadas y Pedro Sánchez,
y es un gran éxito, sin duda, para Ciudadanos con sus 10 escaños, no tengo ninguna duda, esto es una impresión personal, que Sánchez al día siguiente, probablemente incluso esa misma tarde, convocará inmediatamente la mesa con Torra, o hará algo con Otegi, hará algo que pueda transmitir a la opinión pública la impresión de que habéis sido unos pardillos y de que le habéis dado la solidez de una legislatura mediante la aprobación de la ley de presupuestos, que es la que traduce el programa de gobierno y la que confiere estabilidad al partido del gobierno, y que inmediatamente después os han mojado la oreja riéndose de vosotros porque le habéis dado los presupuestos y, sin embargo, no habéis conseguido que renuncie a las cesiones a los separatistas. No tengo ninguna duda de que esto va a pasar. ¿Cómo explicaréis a vuestro electorado que una cosa son los presupuestos y otra cosa es lo que haga Sánchez con Torra? Porque en la opinión pública lo que va a quedar es que los que han sido su sostén, una vez que han sido usados por Sánchez como sostén, tiran esa escalera naranja, la tira Sánchez y vuelve a subir por la escalera franquista. ¿Cómo vais a explicar eso para que Sánchez no se ría al minuto después de vosotros? Bueno, está bien. Hay muchas cosas que comentar en la formulación de esta pregunta. En primer lugar, dices que al PSOE no le interesa nada Vox porque no adquiere votos de Vox. El PSOE está enamorado de Vox. Y Vox está enamorado del PSOE. O sea, no pueden vivir el uno sin el otro, ¿no? Un matrimonio de esos que se pasan la vida discutiendo, peleándose, pero no se divorcian, ¿no? Es imposible que el uno viva sin el otro. ¿Por qué? Pues porque lo sabemos, Nicolás lo sabe igual que yo, en fin, de dónde venimos cada uno de nosotros, que el PSOE, si presentaba un candidato como Pedro Sánchez, la gente se quedaba en casa sin votar. La gente se quedaba en casa sin votar. El electorado de izquierdas se ha quedado en casa sin votar cuando el Partido Socialista le presentaba un candidato que no le convencía. ¿No iban a votar al Partido Popular? No, pero no iban a votar al Partido Socialista. Y ahí podemos hablar, bueno, de la living gauche, de la intelectualidad de izquierdas, etcétera, etcétera, muy exigente con sus líderes. Y ahora, ese que antes se quedaba en casa sin votar, dice que vienen los de Franco. ¡Qué miedo! La verdad es que Sánchez no me gusta nada, pero tengo que ir a votar. Porque como el presidente sea Abascal, Dios santo, qué miedo me da. Es decir, que el PSOE usa a Vox, y desde luego Vox usa al PSOE, porque es muy fácil subirse a la tribuna a hablar del gobierno social comunista, bolivariano, criminal, no sé cuántos más adjetivos utilizan, seguro que hay varios que se me olvidan, de largo caballero, de los crímenes históricos del comunismo, otra de las cosas con las que suelo hablar normalmente con el camarero que me pone la cerveza cuando estoy con mis amigos, cosa que preocupa mucho ahora a la sociedad española, los crímenes de Stalin, y cosas de este pelo. Cosas de este pelo que lo que tratan es de atraer el voto del cabreo, atraer el voto indignado, atraer el voto polarizado, etc. Entonces, por lo tanto, PSOE y Vox son, por decirlo de alguna forma un poco forzada, amigos para siempre, como dice la canción. Siempre. No pueden vivir el uno sin el otro. Luego me dices lo que va a hacer Sánchez. Yo, sinceramente, no sé qué va a hacer Sánchez. No, me gustaría saberlo, claro. Yo le veo ahí en el Congreso, ¿no?, poniendo caras, riéndose, y me pregunto, ¿qué le estará pasando por la cabeza a este señor ahora mismo, ¿no? Digo, con las caras que pone, etcétera, ¿no? Digo, la verdad es que soy incapaz de pensar qué es lo que va a hacer. Soy incapaz de pensarlo. Ahora sí sé muy bien lo que vamos a hacer nosotros. Sí lo sé muy bien. Y me dices que cómo le voy a explicar a la gente el día de mañana si ocurre la hipótesis que tú me estás diciendo. Pues mira, voy a decírselo muy claro. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que consideraba mi obligación. Hice lo que sabía que no tenía alternativa. Tenía que haber votado que no a las prórrogas del estado de alarma. Decídmelo alguno que estáis aquí en la sala. Decídmelo alguno. ¿Alguien cree que debíamos no prorrogar los estados de alarma? Salir del confinamiento de manera anticipada, con la que está cayendo ahora, cuando ahora vemos que incluso a lo mejor la desescalada fue precipitada. Cuando decían que en verano se iba a acabar el virus, no se acabó, siguieron los contagios. Cuando seguimos aumentando las cifras de contagiados por encima de cuando estábamos en el estado de alarma, muy por encima. Cuando viene por delante el invierno y se va a mezclar con las enfermedades del aparato respiratorio que son diferentes al coronavirus, pero que interactúan con el coronavirus y subirán las cifras de fallecidos. Ojalá que me equivoque, pero va a ser así.
alguien ahora, porque yo aguanté entonces mucha tralla, mucha gente, estáis locos, estáis dando un balón de oxígeno, que no somos socios. Sánchez lo decía desde la tribuna, que no son mis socios. Yo le decía a Sánchez, que usted no es mi socio. Pero la gente en la calle decía, le estáis dando un balón de oxígeno, sois socios del gobierno. ¿Cómo sois capaces de apoyar a este tipo? Bueno, pues lo voy a explicar así, Jorge. Voy a decir, hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos con todos los que estamos en Ciudadanos, tenemos la conciencia tranquila. Y de verdad lo digo aquí, lo prometo, nunca pensamos en ganar un solo voto. Nunca pensamos en ganar un solo voto. Nunca escuché a Inés decir, esto nos va a salir bien en términos electorales. No, jamás. No tuvimos una sola discusión en el partido pensando en Tezanos, pensando en el CIS, pensando en Michavila, pensando en las encuestas de los periódicos. Ni una sola vez se puso encima de la mesa este tema en las discusiones de partido. Solo pensamos en, ¿os pensáis que mañana la gente cogerá el coche y se irá a Cádiz, a su segunda residencia, a seguir contagiando a la gente? ¿Creéis que yo puedo ir a ver a mi padre, que tiene 80 años, a darle un abrazo? ¿Creéis que debemos abrir los centros comerciales y que la gente vaya al cine y se mezcle, acordaros, sin mascarillas, que no teníamos mascarillas suficientes y estaban las UCIs que no daban abasto y se estaban haciendo triajes y no se admitía a la gente que no tenía viabilidad? Y teníamos que votar que no al estado de alarma. Yo me pregunto si algún día los que votaron que no al estado de alarma explicarán por qué votaron que no. Me gustaría oír. Yo estoy muy tranquilo. Pues ha sido un colofón bastante contundente. Ya es la hora, así que nada, despedimos este coloquio donde se ha podido ver la vehemencia de un ya parlamentario cabal y completo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.